Si vuelve a entrar ese niño sin pagar, te largas tú también, dijo el cliente rico, sin mirarla a los ojos. Clara apretó el viejo cuaderno donde llevaba cuentas que nadie le había pedido, donde anotaba cada plato que regalaba. Aquí no estamos para mantener parásitos, remató él, provocando risas incómodas. El niño, con la ropa gastada y los ojos cansados, dejó de comer. Clara le acercó el vaso de leche en silencio, como si ese gesto pudiera protegerlo del desprecio, y por un instante sintió que toda su vida cabía dentro de esa humillación, los años levantándose antes del amanecer, las manos quemadas por aceite y café, los días enteros sonriendo para otros, mientras en su propia mesa apenas alcanzaba la comida. Esa tarde, mientras cerraba el local, pensó en dejarlo todo, pero todavía no sabía que aquel cuaderno humilde, lleno de pequeñas deudas invisibles, llevaba años sembrando algo que ni el hombre más rico del pueblo podría comprar. El restaurante quedó en silencio cuando el último cliente se fue. Afuera, el viento arrastraba polvo por la calle principal y el letrero oxidado golpeaba suavemente contra la pared. Clara recogió los platos con movimientos lentos, intentando tragarse la vergüenza sin permitir que se notara en su rostro. Don Ernesto, dueño de media zona comercial del pueblo, había hablado fuerte para que todos escucharan. Eso era lo que más dolía. No solo el desprecio, sino la necesidad de exhibirlo. Llevaba años abriendo el local antes de que amaneciera. A veces llegaba con los zapatos todavía húmedos por la lluvia de la madrugada y aún así servía café sonriendo, como si el cansancio pudiera esconderse detrás de la rutina. Había limpiado mesas mientras otros discutían de negocios. Había guardado silencio frente a clientes crueles. Había fiado desayunos que nunca regresaban, pero nunca, en 12 años, la habían hecho sentir tan pequeña delante de todos. El niño seguía sentado en una esquina, abrazando una mochila vieja. «Perdón, señora Clara», murmuró. «Yo no quería causarle problemas». Ella respiró hondo antes de responder. Comer nunca debería ser un problema para nadie. Le envolvió un pedazo de pan y unas tortillas sobrantes. El pequeño dudó en aceptarlas. «¿Cómo te llamas?» «Tomás». «Bueno, Tomás, mañana vuelves temprano. A esa hora nadie molesta». El niño asintió con vergüenza y salió corriendo bajo la luz amarilla de los postes. Cuando Clara cerró la caja, notó que faltaban algunas monedas. Seguramente se las descontarían de su sueldo. Se sentó unos segundos y abrió el viejo cuaderno de tapas verdes. Pasó los dedos por las páginas manchadas de grasa y café. Allí estaban los nombres de quienes alguna vez tuvieron hambre y fingieron no tenerla. Algunos ya ni volvían al restaurante. Otros evitaban mirarla a los ojos cuando conseguían trabajo otra vez. Clara nunca les cobraba, solo anotaba la fecha, como si quisiera recordar que alguien los había tratado con un poco de humanidad. Al llegar a su pequeña casa, encontró a doña Mercedes sentada junto a la ventana. La anciana tejía lentamente bajo una lámpara débil. «Te hicieron llorar otra vez», dijo sin levantar la mirada. Clara intentó sonreír. «Ya se me pasará». Doña Mercedes dejó el tejido sobre sus piernas. «No dejes que te endurezcan el corazón. La gente rica suele confundir valor con precio». Clara guardó silencio. Se quitó los zapatos gastados y miró las pequeñas quemaduras sobre sus manos. Aquella noche casi no durmió. Escuchó durante horas el ruido del viento golpeando las láminas del techo y pensó en lo fácil que sería dejar el mandil sobre una silla y no volver jamás. El pueblo seguiría igual. Don Ernesto seguiría llenando mesas. Nadie preguntaría demasiado por ella, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a ver a Tomás sujetando el vaso de leche con las dos manos, despacio, como quien teme que hasta la bondad pueda desaparecerle de repente. Antes de amanecer, Clara ya estaba despierta, y aunque el pecho todavía le dolía, volvió a ponerse el abrigo gris de siempre. La mañana siguiente comenzó antes del amanecer. Clara caminó hacia el restaurante con el mismo abrigo gris de siempre, remendado en los codos y con olor permanente a café. El aire frío le cortaba las manos, pero ella avanzaba igual, acostumbrada desde niña a trabajar aunque el cuerpo pesara. Al entrar al local encontró al dueño revisando cuentas. «Ayer don Ernesto llamó otra vez», dijo sin mirarla. «Dice que si sigues regalando comida, dejará de traer clientes importantes». Clara dejó su bolso en silencio. Solo era un niño con hambre. «Y tú eres una empleada, no una santa». Las palabras quedaron suspendidas entre el ruido de las tazas. Clara bajó la vista hacia el piso recién trapeado y siguió acomodando platos. Discutir habría sido
sido inútil. Había personas capaces de poner precio incluso al hambre ajena. Durante la mañana, varios clientes comentaron el incidente en voz baja. Algunos evitaban verla, otros sonreían con incomodidad. En los pueblos pequeños, la humillación viaja rápido. Ella siguió trabajando sin levantar la vista, llenando vasos, limpiando mesas, soportando comentarios que fingían ser bromas. Al mediodía apareció Tomás cerca de la puerta, dudando si entrar. Clara le hizo una señal discreta desde la cocina. El niño obedeció y se sentó en la mesa más escondida. Doña Mercedes, que había llevado unas empanadas para vender, lo observó con ternura. «Está más flaco que la semana pasada», susurró. Clara sirvió un plato sencillo de sopa caliente. Tomás empezó a comer tan rápido que terminó quemándose la lengua. «Despacio», dijo ella, acercándole agua. «Nadie te lo va a quitar». El niño bajó la mirada. «Mi mamá sigue enferma. A veces no se levanta en todo el día». Clara sintió un nudo en el pecho. Quiso preguntar más, pero la voz de don Ernesto volvió a irrumpir desde la entrada. «Ya veo que no aprendiste». El hombre caminó lentamente entre las mesas, vestido con un traje impecable y un reloj brillante que parecía gritar riqueza. Algunos clientes guardaron silencio de inmediato. «Hay gente que nace para servir y aún así no entiende su lugar», dijo él. Tomás dejó de comer otra vez. Clara respiró profundo antes de contestar. «Mi lugar no me impide ayudar a alguien que lo necesita». Don Ernesto soltó una risa seca. «La compasión no paga cuentas». Ella sostuvo la mirada por primera vez. «La crueldad tampoco compra respeto». El ambiente se tensó. El dueño del restaurante intervino enseguida para evitar problemas, pidiéndole a Clara que regresara a la cocina. Pero las palabras ya habían quedado sembradas. Aquella tarde, al terminar el turno, encontró su salario reducido. «Las pérdidas salen de algún lado», explicó el dueño sin vergüenza. Clara tomó el dinero sin discutir. Caminó de regreso a casa bajo una lluvia fina que convertía las calles en barro. El agua atravesó las costuras gastadas de sus zapatos y, aún así, siguió avanzando sin apurarse. Aquella tarde sentía el cuerpo pesado, como si cada palabra escuchada durante el día se hubiera quedado pegada a su ropa. Al llegar, doña Mercedes calentaba té de canela. «El mundo siempre prueba a las personas buenas», dijo la anciana, «no para destruirlas, para ver cuánto amor conservan cuando nadie las defiende». Clara abrió el cuaderno verde y anotó otra línea. «Tomás, sopa y pan. Pendiente». Se quedó mirando la tinta fresca unos segundos. Después cerró el cuaderno con cuidado, como quien intenta proteger algo pequeño para que el mundo no termine rompiéndolo también. Los días comenzaron a hacerse más difíciles. Don Ernesto hablaba mal de Clara cada vez que podía, diciendo que el restaurante se había convertido en un comedor de mendigos. Algunos clientes dejaron de ir, otros seguían asistiendo, pero observaban a Clara como si ayudar fuera una falta vergonzosa. Ella soportaba todo en silencio. Cada madrugada preparaba café antes de abrir el local y limpiaba las mesas con movimientos tranquilos, intentando conservar la dignidad incluso cuando sentía el corazón cansado. Lo único que seguía dándole fuerza era ver llegar a Tomás después de la escuela, siempre tímido, siempre agradecido. Un jueves lluvioso, el niño apareció con el labio roto. Clara soltó de inmediato la bandeja que llevaba. «¿Qué pasó?». Tomás dudó antes de responder. «Unos muchachos dijeron que doy lástima y que vivo de comida regalada». Doña Mercedes, que tejía cerca de la ventana, apretó la mandíbula con tristeza. «La pobreza siempre recibe golpes antes que ayuda», murmuró. Clara limpió la herida del niño con cuidado maternal. Luego le sirvió arroz caliente y un huevo frito. Mientras él comía, ella abrió el viejo cuaderno verde y escribió algo diferente debajo de la deuda. «Quiere aprender matemáticas». Tomás levantó la vista. «¿Por qué puso eso?». Clara sonrió apenas. «Porque no quiero acordarme solo de lo que te faltaba». El niño guardó silencio unos segundos. «A mí me gustaba estudiar. Antes de que mi mamá enfermara». Aquellas palabras quedaron resonando en Clara toda la tarde. Esa noche, al regresar a casa, revisó una vieja caja de madera donde guardaba libros escolares de cuando había intentado terminar sus estudios nocturnos. A la mañana siguiente se los entregó al niño. «No están nuevos, pero todavía sirven». Tomás acarició las tapas gastadas como si fueran tesoros. Desde entonces comenzaron a estudiar juntos después del cierre. Clara apenas recordaba algunas lecciones, pero hacía lo posible. Doña Mercedes les preparaba té y corregía cuentas básicas porque había sido maestra décadas atrás. El restaurante vacío se transformó lentamente en un refugio pequeño
pequeño y silencioso. Sin embargo, don Ernesto seguía observando. Una noche entró inesperadamente y encontró a Tomás haciendo ejercicios en una mesa. ¿Ahora esto también es escuela? Clara cerró el cuaderno despacio. Solo estamos estudiando. Pierdes tiempo en alguien que nunca saldrá de la miseria. Tomás bajó la cabeza. Clara acomodó despacio los lápices sobre la mesa antes de responder. A veces la gente necesita que alguien crea en ella, aunque sea un rato. Don Ernesto sonrió con desprecio y se marchó sin decir más. Después de aquello, el dueño del restaurante advirtió a Clara que debía terminar con esas caridades. Ella asintió, aunque en el fondo sabía que no podía abandonar al niño. Aquella noche, mientras cerraban juntos el local, Tomás observó el viejo cuaderno verde. ¿Por qué sigue anotando todo eso si sabe que nadie le pagará? Clara pasó los dedos sobre las páginas arrugadas. Porque quiero recordar que alguien estuvo solo, y aún así encontró una mesa donde sentarse. El niño no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Clara bajó la vista hacia el cuaderno abierto y sintió algo extraño en medio del cansancio. Afuera seguía lloviendo sobre el pueblo, pero dentro del restaurante todavía quedaba una luz encendida. Pasaron los meses y el invierno cayó sobre el pueblo con una dureza silenciosa. El restaurante tenía menos clientes y más deudas. El dueño comenzó a culpar a Clara de cualquier problema: vasos rotos, cuentas equivocadas, incluso retrasos de proveedores. Ella aceptaba los reclamos sin defenderse demasiado. Necesitaba el trabajo. Una tarde recibió la noticia que llevaba semanas temiendo. «Voy a tener que despedirte», dijo el dueño evitando mirarla. Don Ernesto compró el local de al lado y piensa abrir una cafetería grande. Dice que no quiere competencia mal administrada. Clara sintió un vacío en el pecho. Después de tantos años, lo siento, pero la verdad era que no lo sentía. Clara recogió sus pocas pertenencias, un delantal limpio, una fotografía antigua de sus padres y el viejo cuaderno verde. Antes de salir, miró por última vez las mesas donde había pasado media vida sirviendo comidas y escuchando penas ajenas. Tomás la esperaba afuera. ¿La echaron? Ella intentó sonreír. Solo significa que empieza otra etapa. El niño apretó los libros contra el pecho. Fue por mi culpa. No digas eso nunca. Caminaron bajo el cielo gris hasta la pequeña casa donde doña Mercedes los recibió con sopa caliente y silencio comprensivo. Aquella noche, Clara lloró por primera vez en años. No de rabia, sino de agotamiento. Había trabajado honestamente toda su vida y aún así parecía quedarse siempre al borde de perderlo todo. Doña Mercedes le acomodó una manta sobre los hombros. A veces una puerta se cierra porque ya no cabíamos ahí desde hace tiempo. Clara miró el cuaderno sin responder. Días después, empezó a cocinar desde casa para algunos vecinos. Comidas simples, guisos, pan recién hecho, arroz con verduras, nada elegante. Solo comida caliente preparada con cuidado. Los primeros clientes llegaron por recomendación de doña Mercedes. Luego, otros comenzaron a aparecer. Una mujer enferma pidió sopa para toda la semana. Un albañil encargó almuerzos para su cuadrilla. Clara anotaba cada pedido en el mismo cuaderno donde antes registraba deudas. Tomás la ayudaba después de clases, repartiendo bolsas en bicicleta. La gente sonríe cuando prueba su comida, comentó una tarde. Ella acomodó unas tortillas recién hechas, tal vez porque está hecha con cariño. Con los días, la cocina empezó a quedarse pequeña. Había ollas ocupando las sillas, bolsas de pan sobre la mesa y vapor empañando las ventanas desde temprano. Algunas vecinas se detenían solo para saludar. Otras llevaban recipientes vacíos y se quedaban conversando unos minutos antes de volver al trabajo. La casa seguía siendo humilde, pero ya no se sentía tan sola. Mientras tanto, la nueva cafetería de don Ernesto abrió con grandes anuncios y muebles modernos, pero el lugar se sentía frío. Los empleados cambiaban constantemente y los clientes no permanecían mucho tiempo. Una noche lluviosa, Clara recibió una nota anónima bajo la puerta. Dentro había dinero suficiente para comprar más ingredientes. No decía nombre alguno, solo una frase: «Gracias por alimentar a mi hijo cuando yo no podía». Clara sostuvo el papel con manos temblorosas y volvió a leer la frase varias veces. Después miró alrededor. Las ollas calientes, el cuaderno abierto, Tomás dormido sobre la mesa entre libros y cuentas mal sumadas. Afuera, el invierno seguía golpeando el pueblo, pero dentro de aquella casa, por primera vez en mucho tiempo, el esfuerzo comenzaba a quedarse. Con el paso de los años, la pequeña cocina de Clara se convirtió en un comedor sencillo pero querido por el barrio. No tenía manteles elegantes ni luces modernas, pero
siempre olía a pan recién horneado y café caliente. La gente iba no solo por la comida, sino por la manera en que ella hacía sentir a cada persona. Recordaba nombres, preguntaba por enfermedades, guardaba porciones para quienes no podían pagar ese día. El viejo cuaderno verde seguía acompañándola, aunque ahora estaba lleno también de agradecimientos escritos por vecinos. Algunas páginas tenían manchas de aceite y otras pequeñas notas infantiles hechas por Tomás. Tomás creció entre ollas, cuadernos escolares y largas conversaciones con doña Mercedes. Se volvió un joven serio, inteligente y observador. Estudiaba de noche mientras ayudaba en el comedor durante el día. Clara lo miraba con orgullo silencioso. «Tienes que irte a la ciudad algún día», le dijo una tarde. «¿Y dejarla sola? No me debes la vida, Tomás». El joven bajó la mirada. «A veces creo que todo lo que tengo empezó aquí». Doña Mercedes sonrió desde su silla. «Eso significa que aprendiste gratitud. No todos tienen esa suerte». Con esfuerzo y becas pequeñas, Tomás logró entrar a un instituto técnico en la ciudad cercana. El día que se fue llevaba una mochila vieja y el primer libro que Clara le había regalado años atrás. Antes de subir al autobús, ella le entregó el cuaderno verde. «Quiero que lo guardes». Tomás abrió los ojos sorprendido. «Pero es suyo». Clara negó despacio. «Ya no». Le acomodó el cuaderno entre las manos gastadas por estudiar y trabajar. «Ahí dentro hay mucha gente que un día necesitó ayuda. No lo olvides cuando te toque seguir caminando». El muchacho abrazó el cuaderno contra el pecho sin poder hablar. El tiempo siguió dejando marcas pequeñas sobre todos. El cabello de Clara comenzó a llenarse de canas y doña Mercedes ya necesitaba descansar más horas durante el día. En el comedor aparecían niños que antes llegaban de la mano de sus padres. Algunos vecinos insistían en ayudar a lavar platos después del cierre, aunque ella siempre decía que no era necesario. Clara siguió trabajando sin descanso. Sus manos comenzaron a temblar un poco por el cansancio y la edad, pero jamás dejó de servir comida a quien la necesitara. El pueblo empezó a verla de otra manera. Ya no era la mesera que regalaba comida, sino una mujer respetada por su bondad constante. Mientras tanto, la fortuna de don Ernesto empezó a debilitarse lentamente. Invirtió mal, acumuló deudas y perdió varios negocios. La gente decía que se había vuelto más callado y desconfiado. Una tarde apareció solo en el comedor de Clara. Ella tardó unos segundos en reconocerlo. Ya no lucía imponente. Tenía el rostro cansado y el traje desgastado. «¿Qué desea comer?», preguntó con serenidad. Don Ernesto evitó su mirada. «Lo que alcance con esto». Dejó unas pocas monedas sobre la mesa. El silencio se hizo pesado. Clara pudo haberlo humillado. Pudo recordarle cada palabra cruel, pero simplemente tomó las monedas y le sirvió un plato caliente. Don Ernesto permaneció inmóvil unos segundos antes de hablar. «No entiendo por qué haces esto». Clara dejó el pan junto al plato. «Porque nadie debería sentarse a una mesa sintiéndose menos que los demás». Él bajó la cabeza lentamente. Afuera, la lluvia seguía golpeando los vidrios del comedor. El invierno regresó acompañado de fuertes lluvias que inundaron varias calles del pueblo. Muchas familias perdieron muebles, ropa y parte de sus ahorros. Clara convirtió el comedor en un lugar de ayuda comunitaria. Vecinos llevaban mantas, pan, ropa seca y termos de café. Aunque ya estaba cansada físicamente, seguía moviéndose entre las mesas con la misma calma de siempre. Doña Mercedes observaba todo desde una silla cerca de la cocina. «Al final construiste algo más grande que un negocio», le dijo una noche. Clara sonrió apenas. «Solo intenté no cerrar la puerta a nadie». Las noticias sobre el comedor comenzaron a llegar a pueblos cercanos. Algunos periodistas locales hicieron pequeñas notas hablando de la mujer que alimentaba a todos aún sin tener riqueza. Clara se sentía incómoda con tanta atención, pero aceptaba porque las donaciones ayudaban a sostener el lugar. Un sábado por la tarde, un automóvil elegante se detuvo frente al comedor. Varias personas bajaron primero, hablando por teléfono y revisando documentos. Luego apareció un hombre joven con traje sencillo y mirada serena. Clara tardó unos segundos en reconocerlo. Tomás. Pero ya no era el niño delgado que escondía hambre detrás de la vergüenza. Ahora caminaba con seguridad, tranquila, aunque sus ojos seguían siendo los mismos. Doña Mercedes empezó a llorar antes que nadie. Tomás abrazó a Clara con fuerza. «Volví tarde», susurró. Ella apenas pudo responder. Había trabajado durante años lejos del pueblo, pasando noches enteras estudiando y aceptando empleos que otros rechazaban. Aprendió a construir viviendas pequeñas para familias que casi nunca aparecían en los planos importantes. Pero incluso en la ciudad había cosas
cosas que nunca logró dejar atrás: el olor a sopa caliente, las mesas del comedor y una mujer que un día decidió tratarlo como si su vida sí importara. Esa noche reunió a varios vecinos dentro del comedor. «Todo empezó aquí», dijo levantando el viejo cuaderno verde. «Cuando nadie me veía, Clara sí lo hizo». El salón quedó en silencio. Tomás abrió las páginas amarillentas donde aún podían leerse nombres, platos y pequeñas notas escritas con humildad. Ella nunca anotó cuánto perdió ayudando, solo anotó a quien no dejó solo. Muchos comenzaron a emocionarse. Entonces anunció algo inesperado. Había comprado el antiguo restaurante donde Clara trabajó tantos años. Pensaba restaurarlo y convertirlo en un centro comunitario y escuela de cocina gratuita para jóvenes sin recursos. Clara se quedó inmóvil. «No hace falta todo eso». Tomás sonrió apenas. «Cuando yo no tenía nada, aquí siempre hubo un lugar para sentarme. Quiero que otros encuentren lo mismo». En medio de los aplausos, don Ernesto apareció discretamente en la puerta. Nadie lo había invitado. Observó la escena con ojos húmedos y cansados. Cuando el silencio regresó, caminó lentamente hacia Clara. «Yo me equivoqué contigo». Las palabras parecían costarle más que cualquier deuda. Clara lo miró largo rato. Luego respondió sin orgullo ni dureza: «Todos nos equivocamos alguna vez. Lo importante es lo que hacemos después». Don Ernesto asintió en silencio, incapaz de sostener la emoción. Nadie dijo nada durante unos segundos. Solo se escuchaba la lluvia golpeando suavemente el techo del comedor y el ruido lejano de algunas tazas acomodándose en la cocina. Clara bajó la mirada hacia sus manos cansadas. Después observó a los vecinos reunidos alrededor de las mesas y por primera vez en mucho tiempo el antiguo vacío del restaurante parecía haberse llenado de algo distinto. La remodelación del antiguo restaurante tomó varios meses. Muchos vecinos ayudaron gratuitamente. Pintaron paredes, repararon mesas viejas y limpiaron la cocina donde Clara había pasado gran parte de su vida, soportando cansancio y desprecio. Cuando todo estuvo listo, el lugar abrió nuevamente con un nombre sencillo escrito sobre madera clara: La Mesa Abierta. No era un restaurante lujoso, era un espacio para enseñar cocina, ofrecer comidas económicas y ayudar a jóvenes que necesitaban trabajo o una segunda oportunidad. Clara insistió en seguir sirviendo algunas mesas. «No sé vivir quedándome quieta», decía sonriendo. Tomás organizó becas de estudio y talleres. Cada alumno recibía un pequeño cuaderno verde al comenzar las clases. En la primera página, Clara solía escribir algo distinto para cada uno. A veces una receta sencilla, a veces una frase de ánimo, a veces solo el nombre de la persona, escrito con cuidado, como si eso bastara para recordarle que tenía un lugar allí. El pueblo comenzó a transformarse lentamente alrededor de aquel lugar. Personas que antes apenas se saludaban ahora colaboraban entre sí. Algunos ancianos iban solo para conversar un rato y sentirse acompañados. Doña Mercedes falleció una primavera tranquila, sentada cerca de la ventana donde solía tejer. Antes de partir, tomó la mano de Clara y le dijo algo que ella jamás olvidaría: el amor humilde siempre encuentra el camino de regreso. Después del funeral, Clara pasó horas mirando el viejo cuaderno verde. Las páginas estaban gastadas, algunas casi ilegibles, pero cada nombre representaba un momento donde alguien había sido visto, escuchado o alimentado. Una tarde, mientras cerraba el local, encontró a don Ernesto esperando afuera. Se veía mucho más envejecido. «Quería darte esto», dijo entregándole una pequeña caja. Dentro había una fotografía antigua del primer restaurante, tomada años atrás. Clara aparecía al fondo, sirviendo café sin mirar a la cámara. «La encontré entre mis cosas», explicó él. «Supongo que nunca entendí quién sostenía realmente ese lugar». Clara observó la imagen largo rato. Todos aprendemos tarde algunas cosas. Don Ernesto respiró profundamente. «Gracias por no devolverme el desprecio». Ella cerró la caja con cuidado. «Si el dolor solo produce más dolor, entonces nunca termina». El hombre asintió y se marchó lentamente calle abajo. Esa noche, el comedor estaba lleno de voces, cucharas y olor a pan caliente. Tomás ayudaba en la cocina mientras varios jóvenes aprendían recetas alrededor suyo. Clara se quedó quieta unos segundos observando todo aquello. Pensó en las madrugadas caminando al antiguo restaurante con frío en las manos, en las veces que volvió a casa sintiéndose pequeña, en el vaso de leche que un niño sostuvo como si fuera algo frágil y valioso. El ruido de las conversaciones seguía llenando el salón. Clara sonrió apenas mientras apagaba una
una de las luces del comedor. Tomás levantó la vista desde la cocina para preguntarle si necesitaba ayuda. Un muchacho recién llegado barría el piso tarareando en voz baja. Afuera, algunas personas todavía esperaban turno para llevar pan caliente a sus casas. Clara sostuvo la vieja fotografía unos segundos antes de guardarla junto al cuaderno verde. Y mientras cerraba la puerta aquella noche, ya no sintió que su vida hubiera pasado desapercibida.